la redacción. En base a ello, vamos a ver entonces un tipo de redacción exclusivamente con el texto narrativo. Te ayudará para poder crear historias como pueden ser cuentos o pequeñas fábulas, o quizá con el tiempo poder elaborar una novela. En base a lo que llega a ser la definición, ya podemos entender que un texto narrativo relata un acontecimiento, relata un hecho, y esto se va a estar desarrollado en un determinado tiempo y lugar, para lo cual también vamos a ver ciertas características que debemos de conocer y en base a ello poder entonces tener como ejemplo y a la vez también saber en qué momentos poder utilizar este tiempo, este espacio, a la vez también poder los personajes y el tipo de narrador que podrías presentar. Ahora, o actualmente, la producción de estos textos narrativos ya no es una exclusividad de la prosa, sino que también puede presentarse a través de lo que llega a ser una prosa poética. Características. Veamos cada una de ellas, ¿no? Y cómo está estructurada estas formas de narraciones a través de los textos. Número uno, el texto narrativo es breve, ya que podemos presentarlo en lo que llega a ser en una página nada más o una cara como lo llevan ustedes. A la vez también es ficticio. Nada de lo que se va a manifestar es 100% real. Normalmente se le tiene que agradar un mundo imaginario, algo netamente no elaborado de nuestra imaginación. Suele provocar un solo efecto en el lector, lo que llega a ser la impresión, a través de lo que es el final o también a través de lo que se llega a plantear en el nudo o desenlace. Se va a desarrollar un tema en específico. Estos tipos de textos narrativos no abarcan diversidades de temas, ya que al ser muy corto o breve, simplemente trabaja con un tema para no confundir al lector. Se puede insertar también lo que son diálogos similares a lo que son los textos dramáticos, con la única diferencia que todo el texto dramático está compuesto por diálogos. A diferencia de el texto narrativo, se inserta una o dos líneas como para hacer la parte vivencial de la voz del que está narrando o del que está contando, o también del personaje principal, pero no abarca todos los textos, ya que esto va a ser exclusivo con la prosa. Existe un narrador. Por lógica, este tipo de narrador podemos encontrarlo en tercera persona o a veces también lo vamos a encontrar en primera. Pocas veces vamos a encontrar un texto narrativo en segunda persona. Su estructura es muy importante. Todo texto narrativo va a presentar como estructura interna un hecho, un nudo y un desenlace. Acá está lo que llega a ser esa estructura. Entonces es fundamental. También lo podemos ver que este hecho es como una especie de introducción. Luego pasaremos al nudo y el desenlace. Expliquemos esta estructura interna de un texto narrativo. Le decía que primero vamos a darnos con un inicio. Este inicio se va a manifestar, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿A quiénes les ha pasado esa historia o ese hecho? Normalmente el inicio en los párrafos suele ser de manera descriptiva de lo que es el ambiente, de lo que llega a ser el personaje, por lo cual es como una introducción a nuestro tema. Luego ya nos vamos a lo que es el nudo o lo que algunos consideran y manifiestan la parte más importante del cuento, ya que acá se va a presentar el problema, qué ha sucedido, ¿no? Y cómo se va a resolver o cómo se va a dar
este desenlace. ¿Qué está sucediendo en esta situación? ¿Qué tipo de posibilidades hay de alternativas para poderle dar una solución a ese problema? Y por último nos vamos al desenlace. El desenlace llega a ser ya la solución al problema, la parte final del relato, de la narración. Es como una conclusión del problema y a la vez también como lo que llega a ser una recapitulación. Acá ya todo va a volver a la normalidad, va a tener ya un desenlace. En algunas ocasiones podremos encontrar ciertos textos que puedan tener un final abierto. Eso implica para darle una mayor incertidumbre o motivación al lector a que pueda construir la continuación. Pero todo texto narrativo va a tener lo que es su inicio, su nudo y su desenlace. Basado en esos textos narrativos, tenemos que entender lo que es una estructura. Sin esa estructura externa, no podemos encontrar lo que es una elaboración apropiada para nuestro texto. Por lógica, debemos de tener el elemento de el narrador. Este narrador va a relatar ciertas acciones. Las acciones se desarrollarán en un tiempo determinado. ¿Y acciones de qué? De un personaje. Ese personaje tendrá que estar también, ¿no?, en un espacio, un lugar. Y el narrador relatará, por lo tanto, la historia. Exclusivamente debemos de tener que una historia tiene 5 elementos: narrador, personaje, acción, tiempo y espacio. Son fundamentales. Si faltara uno de estos 5 elementos, simplemente dejaría de ser un texto narrativo. Es imposible, no se puede realizar ni elaborar una historia sin estos elementos. Muchas personas, muchos analíticos, muchos literatos han intentado elaborar una historia sin o faltando uno de ellos, pero eso es imposible, no se puede realizar. Sí o sí aparecen los elementos. Muy bien, entonces jóvenes, ahora que ya sabes cómo es el texto narrativo para poder elaborar y para poder redactar, ya tienes entonces una gran capacidad de ver complementos, de ver características, de ver elementos del texto y ahora podrás entonces elaborar tus textos narrativos y poderlos diferenciar de lo que son los descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los dialogados, entre otros. Fue un gusto, chicos, haberles brindado esta clase y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.